Buenas tardes. Hoy continuamos con el ciclo de la Sidra, Cultura y Patrimonio de Asturias, que este Real Instituto de Estudios Asturianos establece o ha establecido fundamentalmente para apoyar que la cultura asturiana de la sidra sea declarada Patrimonio Mundial Inmaterial por la UNESCO, ¿no? Realmente, con estas 4 conferencias y la mesa redonda, pretendemos, lógicamente, dar una idea global, general, del origen de la sidra, del manejo de la sidra y del consumo de la sidra. Y eso creo que es algo muy importante. Por lo tanto, yo en este caso voy a ceder la palabra a mi compañero José Mangas, Juan José Mangas, que es el que va a hacer la presentación de la conferencia en sí mismo y también del conferenciante. Cuando quieras. Gracias, Tomás. Bueno, buenas tardes por vuestra presencia. Bueno, voy a presentar al ponente, que muchos de vosotros ya conocéis. Luis Benito es doctor en Historia por la Universidad de Oviedo, con premio extraordinario, y es profesor titular de Historia Contemporánea. Es el director de la cátedra universitaria de la Sidra de Asturias. Ha llevado a cabo investigaciones como responsable en la Fundación Museo Sidra de Asturias y también como investigador en el European Science and Foundation. Ha recibido diferentes premios relacionados con su actividad en el mundo cultural y patrimonial de la sidra, y ha sido pues uno de los motores, por no decir el motor, junto con un montón de colaboradores, entidades, para la presentación de la candidatura de la cultura asturiana, de la sidra de Asturias como patrimonio de humanidad por parte de la UNESCO, que esperemos que felizmente se pueda resolver. Y sin más, pues con el título de la conferencia, Historia y Cultura de la Sidra, supongo que os daréis cuenta de que de Benito García lo que os va a comentar a todos. Pues nada. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por asistir y muchas gracias a los organizadores por contar conmigo para esta conferencia. Bueno, voy a intentar sintetizar en un tiempo muy prudencial de qué va esto de la cultura sidrera y un poco, casi de manera telegráfica, un poco acerca de la historia de la sidra en Asturias. Bueno, hablar de cultura sidrera, en realidad hablamos de una cultura que se desarrolla en torno a la producción y al consumo de un producto. Y sobre todo, y uno de los puntos fuertes de la cultura sidrera asturiana, es que se trata de una cultura viva. Es decir, no tenemos que hacer una intervención patrimonial que ni tipifique, ni fosilice, ni a veces folclorice el elemento. Sigue siendo una parte esencial de las formas de socialización de Asturias, se sigue produciendo a unos niveles aceptables y se sigue consumiendo. Si vemos el consumo per cápita, vemos que no lo hacemos mal. Es una cultura viva, sobre todo porque es una cultura que se ha sabido adaptar y ha sabido evolucionar y que ha tenido que adaptarse a coyunturas muy adversas. Sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de un producto tradicional, con una base empresarial todavía muy desestructurada, de base familiar generalmente, y si hacemos una comparación con la cantidad de productos tradicionales que la sociedad de consumo ha arrasado, en esta globalización estandarizadora en la alimentaria, sobre todo en la que vivimos hoy en día, pues ha sobrevivido y ha sobrevivido con gran éxito. Y lo ha hecho porque es un producto identitario, es un producto en que la comunidad portadora de esta cultura, los asturianos, nos identificamos inmediatamente con él, independientemente de que nos guste la sidra o no nos guste. Bien, es una cultura milenaria, y esto hay que tenerlo en cuenta también, fehacientemente milenaria, lo tenemos documentado. Tenemos documentación del siglo VIII en el que aparecen reflejados las pomaradas y la sidra. Es en el testamento de Adelgaster. Cuando veáis que alguien dice en el testamento de Adelgaster que es falso, no os preocupéis, que no es falso. Es un falso diplomático que estudió muy bien Josefa Sanfuentes, y el falso diplomático era que falsificaron una fecha, pero no de la antigüedad, para cobrar unos impuestos en un monasterio. Lo demás, que Adelgaster diga que en sus execas funerarias se desidra si es posible, no cabe ninguna duda. Es decir,
que en el año 790 sabemos que en Asturias se hace sidra. Y para hacer sidra se tiene que conocer el arte de la sidrería y tiene que estar desarrollada hasta cierto nivel la pomología. Todo lo que nos movamos hacia atrás lo tenemos que hacer a nivel de hipótesis. Pueden ser más o menos plausibles. Una plausible de cuándo se puede empezar a densificar la producción de sidra en Asturias está relacionado con la caída del Imperio Romano. En Asturias, aunque hay una romanización dispersa y digamos que un poco débil, no quiere decir que lo hayan jerarquizado el territorio y que no lo hayan administrado a través, sobre todo, de una institución básica que son las villas asturromanas, donde el manor, el señor, pues administraba y gobernaba un territorio. Y, como buenos romanos que eran, ponían en práctica pues una táctica que conocemos popularmente como pan y circo, pero que a otro nivel se conoce como munificencia cívica. Es decir, organizar ciertos festejos en los que seguramente se comprasen voluntades populares dando de beber y de comer. Si los flujos de vino, cuando cesa el comercio, no tenemos ese producto aquí disponible, y sabemos que aquí se produce con dificultad, pues algo tendrían que dar. Pero aquí nos movemos a nivel de hipótesis. Pero sabemos que en el siglo VIII se conoce. Tampoco es una hipótesis que sea muy descabellada. Necesitaríamos los medios para poder investigar si esa hipótesis la refrendamos de alguna manera, con análisis de pólenes, de pisones, de cerámicas, a ver si lo que fermenta dentro pudiese ser sidra o no. Bien, lo que sí sabemos es que a partir de ese momento la documentación empieza a proliferar de manera muy evidente. Referencias a plantaciones de manzanos, sobre todo a través de unos contratos de aparcería, que aquí denominamos mampostería, por los cuales el propietario de un terreno se lo cedía a un llevador para que cultivase manzanos y se repartían el beneficio, y el contrato duraba tanto como la vida útil de los árboles, que con los cuidados que se prodigaban en la época, es decir, ninguno podía ser, dependiendo de la variedad, entre 35 y 40 años. Sabemos también que en la Baja Edad Media aparecen los torculari, que es el nombre de los lagares de la época, como la segunda industria rústica más importante de Asturias. Y esto no deja de ser significativo, porque la primera son los molinos harineros. Y hay que tener en cuenta que el campesinado asturiano, durante muchos siglos, fue muy deficitario en cuanto a su dieta y podía comer pan y poco más que pan. Y estamos hablando de la Baja Edad Media, es decir, antes de la implantación del maíz en Asturias, cuando empiezan a proliferar otro tipo de molinos hidráulicos. Antes solían ser más de tracción animal, pero si la primera industria es la que te da el pan, es decir, lo que comes ordinariamente, y la segunda es la de la sidra, ya estamos hablando de algo importante. Y también hay que tener en cuenta que nace aquí, pero eso luego se revitaliza también durante la Baja Edad Media, el Camino de Santiago. Yo creo que dentro de las técnicas de promoción turística del Principado, junto con Asturias Paraíso Natural, el mejor lema que tuvimos en la historia, que era: quien va a Santiago y no va al Salvador, visita al criado y no al Señor. Y esto vuelve a revitalizar mucho el paso por Asturias, que se había quedado un poco, porque aquí orografía compleja, climatología compleja, la gente había empezado a ir por el camino francés, pero eso hace que vuelvan aquí y que la hospedería y la hostelería se desarrolle de una manera considerable. Aquí tenemos Gascona, que no dejaba de ser la zona de abajo de las murallas de Oviedo, que era el Boulevard de San Cipriano, donde había desde siempre una gran red hostelera que recibía a los peregrinos, les daba hospedaje, les daba de comer, les daba de beber, les cuidaba sus pertenencias, etc. Y ya en el siglo XVI tenemos noticia de productores de mucha consideración. Un productor que podía llegar a lograr la cifra de 30.000 litros de sidra aproximadamente. Esto lo sabemos por medidas de pipas, pero hay que tener en cuenta siempre que la pipa hasta finales del siglo XVIII son 580 litros y a partir de finales del siglo XVIII son entre 450 y 480. Cambia la medida si tenéis que hacer el cálculo histórico del volumen de sidra o de manzana, que también se verificaba en pipas. Y 30.000 litros con los medios de la época es una gran producción. Y que la Marina Española, cuando se surtía en el puerto de Asturias, que era el puerto de Avilés, que Gijón nunca agradecerá bastante haber tenido la figura de Jovellanos, lo hacía con una azumbre de sidra en vez de la ración ordinaria que lo hacían otros
puertos, que era medio azumbre de vino. Y una azumbre sí que es una medida de capacidad antigua, pero muy exacta, porque una azumbre son exactamente 2,05 litros. Entonces, sabemos que aquí se daban 2 litros de sidra en vez de 1 litro de vino que se da ordinariamente en otros puertos. Bien, a partir de ahí, bueno, entramos, voy a ir muy rápido en esta fase, ¿no? Entramos en la Ilustración, sociedades económicas de amigos del país, fomentan los plantíos de manzanos. Tened en cuenta que el sistema agrario tradicional en Asturias se está perfilando y se está generalizando con el ganado bovino, gracias sobre todo al contrato de la comuña, y eso permite que el cultivo de pumarada, porque es compatible con los usos pastícolas, frente a los cultivos cerealísticos que no lo eran. A finales del siglo XVIII empieza a aparecer la primera literatura científica vinculada a la producción de sidra. Tenemos ahí la figura de Canedo y Cueñas, el párroco de Mandi, un ilustrado asturiano, que a finales del siglo XVIII y muy principios del siglo XIX escribe 2 opúsculos sobre la fabricación de la sidra y los cuidados a los manzanos. Hasta hace relativamente, bueno, hasta hace 3-4 años, sabíamos que aparece esa literatura científica y no aparece gratuitamente. Pero hace unos años un investigador que se dedica a otros temas, que se dedica a investigar minería, en una revista francesa, en una revista agraria francesa de principios del siglo XIX, encuentra un escrito del conde de Lasteri, que es uno de los agrónomos ilustrados más importantes de la Ilustración europea, sobre la relevancia de la sidra en Asturias, a la que califica como la mejor de Europa. Y esto nos anticipa un par de décadas por lo menos la eclosión de la fabricación de manera científica de la sidra en Asturias. Bien, con todo, y hasta llegar a este momento, tened en cuenta que la sidra, aunque fuese el sustituto del vino en Asturias, no era algo que los sectores populares, más allá de que fabricase su propia sidra, que también era una manera de poder tener una bebida potable a mano, en caso de no tener agua potable, o que podía ser algún detalle con que tener a los visitantes, pero no se consumía por los sectores populares de forma ordinaria. Era una bebida festiva y era una bebida para las economías más saneadas. Y entonces el gran despegue de la sidra coincide con 2 fenómenos que caracterizan la idiosincrasia de Asturias. Por una parte, el proceso de industrialización y urbanización regional, es decir, dentro de la escasa industrialización española, Asturias es uno de los polos de desarrollo industrial. Eso genera un crecimiento poblacional, sobre todo en la zona centro y centro-oriental, importante, y sobre todo vinculado a ciertos sectores obreros, bueno, que se asocian, como hablaremos cuando hablemos de la dimensión social de la sidra, que se asocian al consumo de alcohol frecuente y a veces inmoderado. Esto por una parte, y por otra parte está la migración de asturianos a América. Es decir, hay un fenómeno curioso, hay una migración a América de asturianos desde siempre, ¿no? Bueno, de hecho, las colonias de asturianos en Madrid, porque muchos se quedaban por el camino, la de Sevilla y la de Cádiz, son muy importantes. Pero cuando se habilita el comercio y el tráfico a América desde el puerto de Gijón en 1778, empieza a masificarse más la migración hacia América, sobre todo de las salas de Asturias, sobre todo de la zona occidental, y no deja de ser un fenómeno curioso que de las provincias limítrofes viniesen gente a trabajar a la minería y la gente de las salas estuviese yendo a América. Y claro, se forma una comunidad muy importante de asturianos en América. Se forma una comunidad que en muchos casos, uno de sus núcleos funcionales es la nostalgia, porque mucha gente se marcha de niño, se marcha para librarse de las quintas, un servicio militar muy duro, y lo que quiere es regresar. Yo creo que el mejor ejemplo lo plasma Leopoldo Alas Clarín en un cuento que se llama Borona, como el indiano que vuelve enfermo, mayor y rico, vuelve con la maleta de cartón con la que se fue porque tenía en su mente volver. Todo esto hace que la nostalgia sea uno de los ejes funcionales y que quieran hacer una rememoración de las tradiciones de sus lugares de orígenes. Y claro, en esa rememoración, que muchas veces también es incluso una rememoración sensorial, la sidra tenía una presencia destacada. ¿Qué ocurre? Que la sidra natural, al ser un producto que está vivo, la sidra natural no se filtra, la bacteria está viva, no soportaba el viaje transatlántico. Y entonces nace en Asturias una industria privativa de Asturias que nace directamente internacionalizada, que es la de la sidra champanizada. Y nace para surtir a la comunidad de asturianos en América.
Los asturianos, además, ya están organizados en centros importantes, bueno, tenemos el de La Habana, el de Buenos Aires, el de México, pero tenemos muchos más. Hay comunidades asturianos en todas las repúblicas americanas y en Estados Unidos también importantes. Y son empresas que directamente venden allí. Muchas empresas importantes. Tenemos a los pioneros, Zarracina, los primeros que hacen los primeros ensayos de gasificación de sidra, no de champanización, y quien da la fisonomía a la sidra champanizada, que es José Cima. Sidra Princesa de Asturias, que bueno, crea el Laboratorio Químico de Asturias y da la fisonomía a la sidra. Obviamente tenemos el Gaitero, teníamos Sidra Lorrión Colunga, bueno, hay un sinfín de fábricas. Ocurre también que esta sidra, con precios razonables, se extiende al resto de colonias de españoles en América y al final acaba siendo el champán de América. Porque llevar champán de Francia o cava de Cataluña era inasequible allí. Y entonces se convirtió en el champán de América. Esto, bueno, el año pasado hicimos una exposición en el Museo de Bellas Artes y una parte la dedicamos a toda la industria litográfica que se desarrolló en Asturias con la sidra champanizada. Y la lectura es tan clara, se ve cómo las primeras marcas de sidra en los primeros años son todo referencias a Asturias, en sus carteles y en sus etiquetas. La romería, la asturiana, la pomarada. Cuando pasa la colonia española, son referentes españoles, desde Agustina de Aragón a Quevedo, a la hispanidad en general, y después empieza, cuando pasa a ser el champán de América, referentes totalmente cosmopolitas. El mundo del sport, el mundo de los cócteles, etcétera, etcétera. Y eso, obviamente, por una parte ese proceso de industrialización y por otra parte la emigración a América, con esa colonia que demandaba cada vez más, dispara la producción de sidra y la plantación de manzanos en Asturias. Y esto es un fenómeno que se da de manera generalizada hasta los años 30. Con la crisis de los 30, la industria sufre un retroceso, sobre todo la industria de la sidra champanizada, y después con la guerra civil y la imposición de la autarquía franquista, pues empieza una crisis, sobre todo en el sector de la manzana. Ten en cuenta que Asturias producía toda la manzana que se consumía en Asturias para hacer sidra, natural y champanizada. Producía toda la manzana de mesa que se consumía en Asturias, pero además exportaba grandes cantidades a otros países, al resto de España, a Francia, a Inglaterra, a Alemania, a Noruega, a Suecia. Era una potencia manzanera. Durante los primeros años del franquismo solo se hicieron 2 envíos a la Alemania nazi. Y de repente tienes ten en cuenta todas las pomaradas que había y todas las que se habían plantado que aún estaban sin llegar a la plena producción. Y entonces hubo un desfase bestial en la producción de manzana que arrastramos hasta hoy en día. Porque llega un momento, sobre todo aquí en Asturias, el sistema agrario sí que se acaba de perfilar completamente a la venta de leche, sobre todo a partir de la ley de centrales lecheras, y al campesino no le es rentable cultivar manzanos. Los arranca, lo deja todo para pradería o planta eucaliptos porque la madera era más rentable. Y empezamos a acusar ese fenómeno que tenemos en la manzana de Asturias, la becería, por los que unos años se produce y otros no, y tenemos que ser dependientes de la manzana de fuera. En los años de cosecha escasa, sobre todo, pero incluso en los años de buena cosecha, no puedes dejar a los proveedores, hay que tenerlo siempre en cuenta lo que pueda pasar. ¿Problemas? Bueno, problemas, si traes manzana de Francia, que puede ser manzana de calidad, como viene con motocosechadora, es una manzana que viene muy sucia, llena de barro, llena de hojas, llena de ramas. La traes de la República Checa o de Polonia, un problema que afecta muchísimo a la sidra, es prácticamente monovarietal. Y la sidra asturiana quiere mucha variedad de manzana. Nosotros ahora en la DOP tenemos reconocidas 76 variedades de manzana. Pueden llegar a ser cientos de variedades de manzana. Y cada lagarero tiene pues, su fórmula, su porcentaje de los tipos de manzana que quiere para elaborar su sidra. Es la gran asignatura pendiente que creo yo que tiene ahora la sidra asturiana, llegar a ser al menos lo más autosuficientes posibles en materia, valga la redundancia, prima. Bien, voy a intentar hablar primero como estamos hablando de historia y cultura, de los aspectos sociales de la sidra, que además
creo que son los más entretenidos. Claro, en torno a la sidra, la sidra está presente en todas las tradiciones asturianas y ha desarrollado espacios y ocasiones que son privativos de la sidra asturiana. Y esto pasa así desde hace muchos siglos. En las tradiciones asturianas tenemos presencia de sidra en la romería desde el siglo XVI, está documentada, los carros de sidra, las pipas de sidra tiradas por carros. Hay unos ciclos festivos, hay 2 ciclos mayores en el año, que son, por una parte, los ciclos de verano con las romerías y el ciclo de invierno con la Navidad hasta el Carnaval. En las romerías, la sidra hace acto de presencia a todos los niveles. ¿Por qué? Tener en cuenta que cumple una función. Lo primero, en la romería hay la tradición del banquete intrafamiliar. Es decir, tú si ves una comarca bastante grande, verás que desde mayo hasta octubre prácticamente no se solapa nunca ninguna fiesta patronal. Porque la gente, en la época de verano, la época más fatigosa de trabajos en el campo, se gasta el pan, preparaste la tierra para el siguiente pan, tienes la hierba, tienes el ganado en el monte, en las majadas, por los pastos de verano, y entonces necesitas no solo un poco de diversión en una época de tanta faena, sino que necesitas recuperar proteína. Y eso a través del banquete familiar, eres la fiesta de tu pueblo, tiras la casa por la ventana, inventas a parientes y amigos, das de comer lo que nunca das, como aparecen muchos testimonios, les fades bien montáis, es decir, el pote, pero con pango bueno, no la fabada, que es la fabada no se tipifica hasta finales del siglo XIX y no aparece referenciada así hasta los años 20 del siglo pasado, no aparece en un recetario hasta finales de los años 50 como fabada. Y das sidra. Hombre, si eres muy rico a lo mejor puedes ofrecer un poco de vino, pero generalmente das sidra. Pero cumple la función también básica de lubrificar la sociabilidad de uno de los elementos funcionales de la romería, que es el cortejo. No había muchas ocasiones para el contacto distendido entre jóvenes de ambos sexos. Y para romper el hielo, pues te darías ánimos con la sidra y luego ibas a ofrecer los perdones a la chica, que eran, pues, al principio avellanas tostadas y luego caramelos y demás, que comprabas ahí. Pero además jaleaba los ánimos de otro de los núcleos funcionales de la romería, que era la paliza interparroquial. Es decir, la fiesta al principio se organiza hacia adentro. Es una reafirmación del sentimiento comunitario, por eso se termina con la danza prima. Claro, a partir del proceso de industrialización y teniendo en cuenta que, curiosamente, Asturias se convierte en uno también de los polos de atracción turística, sobre todo en el caso de Gijón, una ciudad con una impronta muy obrera y considerada una de las red cities españolas, pero que sin embargo es una de las capitales del turismo, junto a San Sebastián, Santander. Empieza también una vía de mercantilización, porque además tenemos ferrocarriles que empiezan a transportar hacia ámbitos rurales a gente que a lo mejor es urbanita de primera generación, pero que ya no ha tenido contacto con la vida campesina. Ahí sí se empieza a tipificar y empieza a haber en las romerías puestos estables de sidra, tabernas móviles con techo, incluso tabernas que se montaban y se desmontaban en la fiesta. La higiene de Gijón, uno de los primeros chigres que tuvo purificador de aire por ozono y ventilación y cámara frigorífica, tenía una taberna móvil patrocinada por Sidra Zarracina y ponía autobús a todas las romerías de los alrededores de Gijón para los clientes. Pero en la paliza interparroquial lo que se pone es el sentimiento de orgullo de tu pueblo, porque alguien grita viva Nava, pero la fiesta resulta que es un infiesto y acaban a garrotazos. Pocos muertos, yo que rastré toda la prensa de la época, algunos se encuentran, pero pocos. Pero cuando empiezan a ser en zonas mineras y en zonas industriales y hace acto de presencia ya el arma blanca o el cachorrillo, que era un pequeño revólver de un solo disparo, que había que disparar muy cerca, empiezan a aparecer bastantes más muertos y ahí aparece otro de los elementos icónicos en las representaciones de la romería, que son los tricornios de la Guardia Civil. Bien, entonces la sidra ahí tiene una relevancia importantísima, como en el ciclo de la Navidad, con el aguinaldo, que también hace la mocedad, que es una institución muy activa en las comunidades rurales, con el amaguestu de la castaña. Amaguestu, si es al aire libre, fornau, si es bajo techo, pero consiste en lo mismo, asar castañas y tomar sidra, y bailar los jóvenes y divertirse.
O también en esa serie de trabajos de invierno y a techo que están relacionados con la andecha, es decir, los trabajos comunales de ayuda mutua, los trabajos vecinales de ayuda mutua. Trabajos que de otra manera desbordarían la capacidad de la familia campesina, pero si se hacen entre todos los vecinos, pues se agilizan y son viables. La esfollaza del maíz, muy asociada también a la narración de cuentos de la tradición oral, que es una forma de reproducción social básica en las comunidades ágrafas. O en el filandón, los inviernos asturianos, largos, duros. Las mujeres en una casa grande se juntan de noche a hilar la lana y el lino, y si hay chicas casaderas enseguida empiezan a frecuentar esos lares los mozos. Unas pagan la luz de las velas, otras pagan la sidra, y se acaban convirtiendo, incluso por regulación de ordenanza parroquial, en los bailes del pueblo. Y dicen, habrá fila, filandón, o la vieja Caldietza, donde estemos, en la zona de Asturias donde estemos, entre finales de octubre y finales de abril, tales y tales y tales días. Entonces, toda esta serie de tradiciones, la sidra es un elemento fundamental dentro de los procesos de socialización. Mismamente en Asfollaza, la casa cuando se acaba daba la garulla, cuando se acababa el trabajo. Era sidra y castañas asadas, que se llamaban corbatas. La última esfollaza que se hace en el pueblo suele ser en una casa pudiente, porque da una fiesta más grande, incluso contrata músicos. Entonces está muy presente. Y después tenemos los elementos, las ocasiones y los espacios privativos del consumo de sidra en Asturias. Y tenemos una ocasión única en el mundo. Yo siempre alerto de que esto no es chauvinismo, porque el primer libro que yo escribí era una historia cultural de las bebidas alcohólicas, de todas. Y entonces no encontré nunca asociado a ninguna bebida que hubiese algo como la espicha asturiana, que en su momento se convierte en una industria cultural de primerísimo orden, comparable al cine, comparable al fútbol o a cualquier otro espectáculo de masas. La espicha en su origen no era más que el pago de una andecha. Tú me ayudas a construir una cuadra, tú me ayudas a preparar una finca y yo hago una espicha en agradecimiento al trabajo en el que me ayudaste. Bueno, te doy de comer y lo que tenga en casa y abro una pipa de sidra, bueno, pues para regar el evento. Con esta vía de mercantilización que conocen todas las costumbres campesinas, vía industrialización, ocurre que se convierte en un negocio de muchísimo éxito. ¿Cómo empieza? Claro, cuando yo estaba haciendo la tesis, digo, bueno, pues sobre la espicha, pues hay algún cuadro, hay alguna referencia literaria, pero ¿cómo evoluciona esto de las pizzas? ¿De dónde puedo sacar yo la información? Esto en un archivo no lo hay. Y la encontré en los anuncios de prensa. La prensa regular en Asturias nace en la década de los 60 del siglo XIX. En la joven Asturias, la primera referencia que yo encuentro, en 1869, decía: hoy se espicha un tonel de sidra en el lagar de San Ustiano Morán. Bueno, informativo, básico. Poco después, puedes encontrar, pues, espicha un tonel de riquísima sidra en tal lugar. Hoy se espicha, habrá música de gaita. Se espicha, habrá música de gaita y habrá taquinos. Es decir, aquí el atractivo va subiendo. Empiezas a ver que se bautizan los toneles, una costumbre preciosa. Con nombres de políticos, con nombres de sucesos de actualidad. Esos nombres también toman el pulso un poco a toda una panoplia de preocupaciones populares. No os podéis imaginar cuántos toneles se llamaron Titanic en 1912. Si el tonel se llamaba el 1 de mayo o la huelga general, ya sabes por dónde iban los tiros, de quien la celebraba. Con nombres de artistas de actualidad, con nombres de asesinos o de bandoleros célebres. O sea, una costumbre. Prim fue un nombre muy puesto, ya nos habla Armando Palacio de Valdés de esa costumbre en el novelista. Bueno, y después hay música de organillo. Y dices, uy, aquí algo me empieza a chocar, porque una costumbre mercantilizada, esencialmente masculina como organillo, claro, empiezan a ir a las mujeres. Y empiezas a ver higiene y comodidad. Hombre, higiene y comodidad en un espacio que no está pensado para ser un servicio de hostelería como un lagar, no había servicios.
empiezan a instalar servicios, porque antes se pagaba un canon por entrada y luego cada vez que salías había otro canon que era a perrona la mesiada. Tratándose de sidra, evidentemente era un canon que debía satisfacer en más de una ocasión. Pero se empieza también a imponer la moda de servir por botellas. Y esto conlleva una revolución en otro de los elementos importantes asociados al consumo de sidra, que son los alimentos. La sidra, al no estar filtrada y tener la bacteria, pues empieza a hacer de las suyas en el estómago. Entonces necesitas lastre para contrastar. Pero si ya no pagas un canon y bebes todo lo que te da la gana y lo estás tomando por botellas, ¿qué ocurre? Cuanto más botellas tenga, primero acabó el tonel, o más sidra se toma. Y entonces empezamos a poner los alimentos salados y picantes, que tan asociados están a la gastronomía de Spicha. Empiezas a ver que hay lagares que ponen autobús especial para la gente. Se anuncian en todos los periódicos de Asturias, en todos, varios días en una semana. Hacen verdaderas composiciones artísticas, de, bueno, escaso valor literario, pero ingeniosos cuando menos. Hay alguno que ya directamente ya no te dice ni que se vas a comer bien ni que vas a beber bien. Directamente son anuncios que te vacilan, que te dicen que los tacos son de castaño y de roble, o que la entrada está por la puerta. Es decir, ya sabes que anunciando que va a haber Spicha en ese lugar, hay establecimientos que hacen una docena de Spichas al año, la gente va a acudir en masa. Eso está claro. Se contratan orquestas de jazz, se dan los resultados del fútbol, se empieza a hacer servicio de restaurante porque se da fabada y eso no lo puedes comer a pie firme. Tienes que estar sentado y con cierto grado de comodidad. A la vez que se rompe el tonel, que sigue siendo el acto sustantivo de esa verbena, a la vez que se abre el tonel, se desentierra un fakir que lleva enterrado vivo 3 días. Es una industria cultural de primer orden en Asturias. Pero a un nivel inimaginable. Hay una composición que acaba diciendo, y un concierto y en un pomar por el tenor Miguel Fleta. Que yo este anuncio siempre me dejó con la inquietud de que podía ser verdad, porque Miguel Fleta, que era una persona, bueno, peculiar, pero adorada por el público de Gijón, porque antes de dedicarse a la ópera había sido cantante ligero y tenía muchos seguidores y amigos aquí en Gijón. Puede que haya sido verdad que Miguel Fleta, que se consideró el mejor tenor del mundo después de morir Caruso, haya cantado en una Spicha de Gijón. Claro, lo que sucede es que después de la Guerra Civil los eventos empiezan a cobrar una menor entidad. Y esto está vinculado sobre todo, no a que la sidra sea inaccesible, porque sigue siendo de los pocos productos accesibles en Asturias, sino que está vinculado a la férrea moral que se impone en la época y que hace que la mujer se retraiga de asistir a este tipo de eventos. Sigue habiendo Spichas, sigue habiendo anuncios, pero ya son de menor evento. ¿Cómo vuelve a cobrar auge e impulso? A través de una vía de institucionalización, que está también relacionada con el proceso de desaceleración del consumo de sidra que tenemos a partir del desarrollismo durante aproximadamente una década. Claro, aquí tenemos ese plan de desarrollismo y la implantación de la sociedad de consumo en España. Y a la sidra se la empiezan a relacionar con ciertas connotaciones de una bebida de una época de escasez, de pobreza, no es moderna, se empieza la moda del Cuba Libre, de la discoteca. Y ahí sí que hay cierta desaceleración en el consumo de sidra. Pero rápidamente, por el resurgir de sentimientos regionalistas y sobre todo por las estrategias que hacen los lagareros, muy inteligentes en muchos casos, reflota rápidamente y a la transición ya llega a vivir una segunda edad de oro. Esa vía de institucionalización que comprende los grandes festivales, el de la manzana en Villaviciosa y el de la sidra en Nava, o la gran Spicha que se celebra con ocasión del descenso internacional del Sella. Son grandes eventos en los que... Y luego se recurre a una Spicha por todo. Spichas de empresa, Spichas cuando hay visitas institucionales, y luego ya pasa a una modalidad hostelera de gran éxito. Yo supongo que todos los que estamos aquí habíamos ido a alguna Spicha boda, alguna Spicha bautizo, alguna Spicha comunión o algo por el estilo. Y entonces llega hasta hoy con gran éxito. Bien, y el otro gran espacio de consumo que tenemos son las sidrerías. El chigre. El chigre sí que está vinculado al consumo de sidra, aunque ahora generalicemos y llamamos chigre a cualquier servicio de bar. Porque el chigre
es el nombre que tiene el aparato de descorchar la botella de sidra. Que lo toma porque se inspira en una grúa francesa, en una grúa de barcos francesa que se llama así, Chigre. Desde aquí todo era taberna. Y la taberna de sidra, que antes llevaba una banderola blanca, y si era de vino una banderola roja, se empieza a llamar Chigre. ¿Y qué ocurre? Que en Asturias tenemos dos realidades vinculadas al Chigre muy importantes. El Chigre urbano, de fuerte impronta obrera, donde se recluyen todos los patrones de la cultura popular que los estamentos patronales están dispuestos a socavar por todos los medios, porque hay que imponer una disciplina del trabajo que en una mentalidad campesina no es operativa. Aquí, durante muchos años, funciona la figura del obrero mixto, es decir, aquel que entra en la mina porque gana dinero, pero esa mentalidad sigue siendo de campesino. Eso es general hasta la Primera Guerra Mundial, pero sigue siendo operativo hasta hace muy pocos años. Si se acabó es porque se acabó la minería, pero fue operativo hasta hace muy pocos años. Y entonces, claro, vas a decir a un campesino que no celebre la fiesta patronal, que no vaya al mercadón de Cabaña Quinta, que hay un velatorio, pues tú no puedes ir a trabajar haciendo un velatorio. Y entonces hay toda una serie de, no solo de patronos, sino de ingenieros, médicos, higienistas, que empiezan a combatir esos hábitos insanos que tienen los obreros porque necesitan una disciplina industrial. Algunas prácticas como el paternalismo industrial, es decir, premiar al obrero dócil, arrancar a la mujer de la dimensión productiva y convertirla en la figura del ángel del hogar, premiarlo con una casa como el poblado de Ustiello, una casa con huertas, como el casino, como el supermercado, etcétera, etcétera. Y la sidra, curiosamente, en ese discurso patronal, pasa de ser en muy pocos años la bebida más sana que podía consumir un obrero a ser el peor veneno que puede consumir un obrero. Incluso hay economatos de empresa que empiezan a traer el vino de León y venderlo por debajo del precio para que la gente no tome sidra. ¿Por qué? Bueno, pues eso es muy fácil. Hay un género literario en Asturias que se desarrolla en Asturias como en otro lugar en España que es fascinante, que son las topografías médicas o geografías médicas. Aquí en Asturias se desarrolla mucho porque Faustino García Roel, médico de la Casa Real, crea en el seno de la Real Academia de Medicina un premio, el Premio García Roel, que premia cada año una topografía médica de Asturias. Es una literatura realmente fascinante, porque ten en cuenta que en el discurso antialcohólico los médicos heredan directamente el papel de los curas, porque el clero está perdiendo peso en una sociedad cada vez más laica. Y no ponen el acento en la teología o en la enfermedad que puede traer la bebida, sino en el aspecto moral. Entonces, claro, este premio García Roel cada año publicaba al ganador, pero en el archivo de la Real Academia de Medicina están todos los manuscritos. Y son realmente fascinantes, porque tú puedes ver que el mismo médico que está echando pestes de que los obreros beban sidra en Langreo, en San Martín del Rey Aurelio, en la Viana, no pasa nada. Bueno, en Langreo no, porque el que ganó el premio con las tres, cuando ganó el premio de Langreo era el médico del Soma y entonces hablaba bien de los obreros. Cosa que no hacía pocos años antes de San Martín del Rey Aurelio, en la Viana. Pero cuando hace la topografía de Sobrescobio, no hay ningún problema con la sidra. O el que gana el premio de Corbera y Avilés, que dice que la sidra trae todos los males, pega la tuberculosis, la carquesia. Entonces, además, cuando hace la de Boal, los campesinos no tienen delincuencia porque beben solo sidra. ¿Qué problema hay con la sidra? Claro, la sidra tiene baja graduación. Tiene ese efecto sobre los jugos gástricos de los que hemos hablado, que tienes que echarlaste y contrarrestar. Unos obreros con la misma problemática, alrededor del consumo de sidra, pueden estar debatiendo sobre ellos durante horas y horas, sin llegar con un cierto grado sostenido de euforia, pero si fuera vino o fuera aguardiente, desvariaría. Y claro, si no llegan a desvariar, pueden montar una huelga, un motín o lo que sea. Y entonces la sidra empieza a ser visto como algo muy peligroso, realmente peligroso. Y es fascinante el papel que ocupa la sidra en el discurso antialcohólico en Asturias, que es donde más se desarrolla en España además. Hay muy pocas iniciativas palpables, solo hay una sociedad pro templanza en Duro Felguera, que dura poco porque pillan a los directivos borrachos, pero a nivel de discurso es realmente fascinante lo que se desarrolla en Asturias, tanto en la prensa como en escritos de médicos, ingenieros, etcétera, etcétera. Bien,
Lo que os digo, la taberna, que es la imagen fuerte de la sociabilidad obrera, bueno, pues si se trata de una taberna de sidra, tiene una serie de particularidades. Lo primero, menos mobiliario por el escanciado. Y después el consumo a pie firme. Y bueno, lo demás sigue siendo una taberna normal. Y luego está la otra modalidad, que es la taberna mixta o la tienda mixta, que es el epicentro también social de una comunidad campesina. Porque, claro, en una taberna urbana hay mítines políticos, se hace la lectura de la prensa obrera en voz alta, porque la mayor parte de la gente son analfabetos, pero en una taberna rural no tanto, porque no hay otros espacios de sociabilidad y seguramente pues a lo mejor el cura, el maestro, el boticario de esa comunidad rural estén allí. Pero claro, toda la serie de funciones que cumple además, ya por ejemplo ser tienda, ser donde se hace el pesaje de la manzana, ser donde se instalan la estafeta de correos y los primeros teléfonos cuando llegan a la localidad, donde hace la vacunación el veterinario, cumple muchas y muy variadas funciones dentro de una sociedad campesina. ¿Cómo voy de tiempo? Voy regular, solo el escanciado. Quiero decir, es la imagen icónica de Asturias, de la cultura sidrera asturiana. Pero claro, tener en cuenta que el escanciado, para que se desarrolle, tenemos que tener vaso y tenemos que tener botella. Y eso está vinculado a la impronta industrial de Asturias. Sobre todo a la industria del vidrio, que fue muy potente en Asturias, que durante muchos años Asturias, con sus 4 fábricas de vidrio, llegó a cubrir el 25% de la cuota nacional y está vinculado al desarrollo del sector de la sidra. Si no hay botella y no hay vaso, sabemos que las bebidas con carbono endógeno ganan en cualidades si se echa desde cierta altura, pero perfilar esa técnica requiere de que se haya inventado esa botella en Asturias, que copia de un modelo de vino bordelés, pero que se añade esa particularidad de la forma del cuello de la botella de pata de dama, donde reposa un poco la sidra antes de caer para ser escanciada y por tanto puedes controlar mejor el escanciado, y donde la sidra adquiere realmente sus cualidades óptimas cuando se sirve bien. Entonces estamos hablando de una novedad centenaria dentro de una cultura milenaria. Como me dice Ramón, que voy de tiempo regular y quiero dejar todo aquello que quiso saber sobre la sidra, tengo que preguntar, un turno de preguntas, no sé si podré responder a todo, pero tenemos un técnico en química que puede responder a la parte más. Pero a vuestra disposición quedo y muchas gracias. Yo no te apremiaba tanto, decía que es un poco regular. Pero no, pero bueno, no, ahora pasamos al diálogo mejor. Vale. No, vamos, quiero decir que así sí. oportunidad a la gente. ¿Sabes qué pasa? Que tengo presbicia y no veo el reloj. Pero que no me dejéis mal, que preguntéis, porque si no, te daré cosas. A ver, preguntas. Francamente, yo no sabía prácticamente nada de esto. La verdad es que es una historia preciosa. Todo lo que contaste para mí es una novedad. Bueno, hombre, la escucha lo sé, porque claro, por la práctica, pero no de teoría no sabía nada, vamos, de teoría y tal. Pero es impresionante. Un problema que a mí me preocupa, que a lo mejor sabes tú también mucho, no lo sé, o tú, y que se habló el otro día en la conferencia primera, ¿qué posibilidades hay realmente de aumentar la producción y de considerablemente? Quiero decir, porque también me dejó muy sorprendido que exportásemos tanta manzana, no tenía ni idea, y de que la botella lo hubiesen desinventado aquí también, tampoco lo sabía, la verdad. Es que hay un potencial aquí absolutamente brutal. Hombre, hay un potencial que yo creo que pasa mucho por la iniciativa pública, porque ten en cuenta que el paisaje de la Pumarada es un ecosistema sostenible, que ayudaría a fijar población en el territorio y que se necesita cierta voluntad para que eso ocurra, pero la manzana, en Asturias los lagareros quieren manzana asturiana, que la pueden ir a ver y que saben de sus cualidades. Entonces ahí pasaría, yo creo que ayudaría, porque es una economía sostenible, de kilómetro cero y vinculada al territorio, y todos los beneficios repercutirían a la región. Claro, eso ya depende de voluntades que a mí se me escapan, pero yo creo que tiene futuro, porque además la rentabilidad por terreno en unas pomaradas tractorales y demás
es bastante alta con poco terreno. Tampoco hace falta una explotación enorme para poder vivir de ello. Incluso se puede compatibilizar con otro tipo de cultivos, bayas, avellanos, que sabes que los ingleses y los alemanes te los quitan de las manos. Todo esto de frutos del bosque que llamamos. Y una cuestión, hablando de lo mismo, ¿qué piensas tú de que se haya, digamos, determinado esas variedades dentro de la DOP, habiendo en Asturias, como estabas comentando antes, esa producción que había más de 2000 variedades? A ver, haber reducido eso, ¿no crees que contribuyó a que desaparecieran muchos de esos manzanos también? Porque no se pudo crear todas esas manzanas milenarias como manzanas de Asturias. Y se acotó en esas 70. No, primero fueron 20... Sí, por eso te digo, pero ¿qué más te da 25, 26 si había miles? Ya, hombre, poner una DOP en marcha no era fácil. Yo creo que fueron muy restrictivos al principio y que igual tendieron a primar las más rentables. Pero yo creo que fue una política errónea. Claro. Porque, por ejemplo, de variedades amargas, que siempre entran dentro del cupage de todos los lagareros, prácticamente se borraron del mapa, porque era la menos rentable. Lo mismo te digo, política pública, ese tipo de plantación que esté subvencionada de alguna manera, para que no se pierdan esas variedades, y que yo creo que deberían haber entrado muchísimas más dentro de la DOP desde el principio. Claro, eso digo yo, que no tuve que poner la DOP en marcha. Y tener un label de calidad por parte de la Unión Europea, que sanciona las prácticas, era importante. Quizá creo que fue el mayor error por la precipitación con que se hizo el de la restricción de variedades, sobre todo la del principio, que fue brutal, pero bueno, ahora es con 76, pero yo creo que se debería ampliar muchísimo más. Yo creo que eso el número de variedades. Mucho más hasta la industria. Muchísimo más y apostar por variedades que quedan muy pocos ejemplares de alguna variedad. ¿Pero cómo remediamos eso, Luis? ¿Qué podríamos hacer? Es decir, tú imagínate, la DOP viene ahora a justificar toda esa circularidad de la que hablabas tú antes, que garantiza... Bueno, me estás obligando a ser polémico, pero ¿tú viste cuántos carriles bicis hay ahora por aquí, pagos por la Unión Europea, por Asturias? ¿Cuántos ciclistas viste en ellos? Sí, ninguno. Si hubieran ido a la preservación de variedades tradicionales, de un cultivo, pero fueron a carriles bici, el que vas al Parque Principado lo estaba ensegando un día de estos porque lo había comido la maleza por el verano y iba funcionando unos meses. Pues fue un dineral, Sí, yo creo que eso va por pero la línea que tienes que pedir tú como administración es la de preservar esos cultivos tradicionales. Y hay líneas. Que quiere decir que el PER ya nació mucho antes que la Unión Europea. Toda la ayuda al campo en Europa, desde que se pusieron en cultivo las nuevas Américas, o sea, la nueva Europa, Argentina y demás, aquí hubo ayudas a la agricultura. Hay que ser un poco, ya nos hicieron la puñeta con la cuota láctea. Bueno, pues hay que ser insistentes y dar la tabarra con que este tipo de cosas nos interesa y queremos que haya gente que viva de ello. Pero claro, yo no soy político. Vamos a ver, en relación con las variedades, efectivamente nació con 22 la DOP y se inventaron un peso con 54 más, que no recuerdo en qué año fue, hace ya unos cuantos años. Entre esas 54 variedades hay unas 14 o 15 que son de mejora genética, que son variedades que van con motivos. No son beceras, vienen resistentes a enfermedades, vienen a fruto por fluorescencia, bueno, todo lo que se necesita para acabar con la becería y con ciertas plagas que son muy comunes en las humedales. Yo pienso que la solución pasaría por seguir incrementando esas variedades, seguir incrementando más variedades dentro de la DOP y seguir incrementando con esas de mejora genética, que están basadas en definitiva en manzanas originarias de aquí, mezcladas con otras pues, del sur de Francia o de donde sea, ¿no? Pero yo creo que el camino pasaría por ahí. Lo que pasa es que tenemos un problema que también se debería de solucionar. Por ejemplo, esas variedades que nacieron, yo no recuerdo cuándo entraron, no tengo un dato ahora mismo, cuándo entraron esas 54 dentro de la P, pero igual hace 10 años o más. Sobre 10 años. En el 17. En el 17. Sí. Bueno, en estos 7 años todavía no tenemos ninguna información de esas manzanas. Ya. Esto no puede ser. O sea, esta lentitud en hacer las cosas no deberían de utilizarse de otra manera.
No se encuentran plantones, no se encuentran árboles, la gente no sabe por dónde tiene que tirar, no sabe qué variedades tiene que plantar porque no sabe qué rendimientos van a dar, porque se conocen. Esos datos ya se tienen, pero no se publican, no se facilitan. Eso es un problema que debería de abordar pues, desde la consejería o no sé desde quién. Y seguir apostando por ese sistema. Eso fue un buen trabajo que se hizo. Fue un buen trabajo, pero hay que ponerlo encima de la mesa, ponerlo a funcionar y seguir insistiendo por él. Sí, sí, no, desde luego, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además si se solvente el problema de la decería, Claro, es que es fundamental. eso resulta fundamental para que haya explotaciones con viabilidad, Claro, con gente que quiera vivir de ello. claro. Y decir que no van a estar desamparados en un caso de una mala cosecha o de fuego bacteriano o demás, que Claro. también tengan la misma subvención europea que tienen cuando se pierde una cosecha de cebada en Castilla. Pero si manzana de calidad se demanda en toda Europa, se Claro, está seguir no. exportando, cosa que se dejó de hacer. La variedad que más fama tenía en el mundo, y esto puedes consultar en prensa chilena, era la que se denominaba aquí Mingán o Perú Mingán, Sí. una manzana de cuchillo. Sí. ¿Eh? Sí. Está todo, pero esto te aparece en prensa de todo el mundo. Una variedad asturiana, el Perú Mingán, que era considerada la manzana más suculenta del mundo, de cuchillo. ¿Cuántas viste por ahí? Es que, bueno, yo lo conozco, es que es una manzana que es muy poco productiva y la gente está por ella, ¿no? Sí, pero en circuitos gourmet como hay hoy en día, tú Pero es una imagínate, manzana del paraíso, ¿eh? imagínate, Sí. pues eso. Sí, bueno, yo, Luis Benito, quería agradecerte la conferencia de hoy y todo el trabajo que estás haciendo para poner en valor, como se dice ahora, ¿no? La cultura sidrera. Dos cuestiones sobre la socialización, las pizzas, la romería. No sé, quería saber un poco tu opinión de qué te parece, por ejemplo, el Carmín de la Pava, ¿no? Romería por excelencia. Pues que digan, aquí se toma sidra o no se toma nada, ¿no? Porque si no, esto se convierte en un botellón. A mí me parece muy bien. Saltimoteo, Luarca, en fin, las grandes romerías, ¿no? Yo creo que eso habría todavía que impulsarlo más, que no se conviertan en botellones. Y luego la segunda pregunta, yo creo que es obligada. En términos casi de probabilidades, ¿cómo estamos para la declaración del patrimonio inmaterial? ¿Eso sale? Esperemos que sí, ¿no? Claro, es que decir algo, yo creo que sí. Quiero decir, cuando eres la candidatura de un país, porque el ministerio te dio de paso y porque el expediente ya venía refrendado por el ICOMOS, que es el organismo evaluador de la UNESCO, esperemos que no haya nada raro. Esperemos que no haya nada raro, en principio. Quiero decir, podría haber esa suspicacia de que estamos hablando de una bebida alcohólica, pero la cerveza belga ya es patrimonio inmaterial de la humanidad, que por cierto empezaron el proceso mucho después que nosotros, porque yo los asesoré. Y fue una cosa tan meteórica como 2012-2017 ya estaba. Pero esperemos que sí. Nada indica que pueda pasar lo contrario. Pero bueno, esperemos que sí y en diciembre ya lo decimos seguro. Y bueno, nada. Claro, después de tantos años de trabajo yo tengo todas las esperanzas puestas en ello. Y el tema este de la romería. Y el tema de la romería, claro, tenemos el problema, claro, es que la gente joven hoy en día, con la promoción que se hace de la cerveza y demás, y un público que habría que conservar, y yo creo que a través del conocimiento y de la divulgación y el arma que tenemos, eso, es decir, estás bebiendo algo que se hace en tu región, que el beneficio repercute en tu región, que ya es muchísimo más sano, que la cerveza artesana no existe, o lo que nos quieren vender como cerveza artesana son los polvos más caros, son más baratos, pero para que una cerveza sea artesana tú tienes que tener tus propios tostaderos de cebada y no hay ninguno en Asturias. Solo hay uno de Escanda, que hizo uno de Nava, que era profesor en Manchester, que lo consiguió y luego no sé qué pasó con ello. Pero no hay cerveza artesana. Entonces, claro, y es palatable porque yo creo que ponen hasta esto, ¿cómo se llama? Glutamato sódico, lo que echan al Springles y a los donuts. Te da la cerveza que entre muy bien porque está fría y no sé qué. Entonces, decir, por el conocimiento, estás bebiendo una bebida sana, una bebida sostenible y que deja el beneficio de la región, a lo mejor puede ser el acicate que haga que estas nuevas generaciones vuelvan a apostar por la sidra, como se hizo, lo que os decía antes, en la transición llega otra nueva etapa dorada de la sidra, porque de repente, bueno, pues, para empezar, porque multipliques
considerablemente el número de bebedores porque las mujeres se incorporan al consumo de sidra normalizado sin miedo a entrar en un chigre y que te pongan ningún sesgo de ningún tipo. Y porque la sidrería se moderniza y se convierte también en un espacio familiar, etcétera, etcétera, y porque hay buenas promociones y demás. Pero con los jóvenes también hay que hacer un poco de esa propedéutica, yo creo que sería interesante. En la cátedra hicimos unas unidades didácticas para todos los niveles formativos, infantil, primaria y secundaria. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cultura sidrera también hablamos de la sidra dulce, que no tiene alcohol y pueden tomar los críos, y siempre hubo una gran cultura de sidra dulce en Asturias. Entonces, bueno, va poco a poco, hacemos lo que podemos. Mira, a ver, eso que estás contando, antes comentabas que la sidra es milenaria y que si llega hasta nuestros días es gracias a las evoluciones que tuvo, ¿no? Que tuvo muchas evoluciones y, como bien sabes, muchas de ellas muy polémicas, ¿no? Yo pienso que la sidra igual tiene que tener ahora otra evolución importante, que es referente precisamente al consumo de la juventud. ¿Por qué la juventud bebe cerveza? Porque es muy cómoda. Se reúnen en pandillas, están con la cervecina en la mano, no hay que escanciar, va al cubo de la basura y se acabó el problema. La botella de sidra requiere toda una parafernalia. Quizás a lo mejor haya que evolucionar hacia una... que ya existen las sidras tranquilas, que no hace falta escanciarlas, comercializar en botellines, o sea, hacerlo cómodo a los jóvenes para que en vez de beber cerveza, beban una sidra natural, que es mucho más sana y mucho mejor que la cerveza. Quizás los caminos... Yo creo que hay productos interesantes, hay sidra interesante más allá de la natural tradicional, pero a ver, la cerveza, claro, con ese aparato publicitario... Sí. Es que, pero claro, una cosa como la creación de la UNESCO de repente te va a poner en muchos mapas gastronómicos, claro, y yo creo que va a dar a conocer y generar interés. Claro. Y sería la oportunidad que hay que aprovechar y por donde hay que meter. Y abrir caminos por ahí. Y abrir camino por ahí. Porque tiene esa promoción. Una pregunta, por volver un poco a toda esta... a todo el discurso que está basado en esta candidatura y demás, que yo creo que ahí queda un poco coja la figura de la sidra casera. ¿Podemos decir que la sidra casera es sidra de Asturias? Claro. Sidra de Asturias como marca que tiene una DOP, ¿no? Pero sidra de Asturias, claro que va a ser. Sidra de Asturias, sidra asturiana. Y obviamente, y en el expediente uno de los puntos fuertes, que la economía doméstica se siga elaborando sidra en casa. Hay uno de los puntos fuertísimos. Pero ¿y se puede convivir, digamos, dentro del marco actual, el decir que la sidra casera es sidra de Asturias, teniendo la DOP... Como no la vas a comercializar, perfectamente. Claro, el problema llega con el tema de marcas comerciales. Ponerse sidra de Asturias. Sidra de Asturias va a ser. Pero claro, sidra de Asturias... Hay un label que te da la Unión Europea que te dice que la sidra de Asturias es la que se hace así, pero para comercializar. No, pero la sidra de casa, por supuesto. Hablo de que, según se dice por ahí, confunde el hecho ese, ¿no? El hecho de que se participe, claro, porque la gente no distingue si se comercializa, ¿no? Yo estoy contigo en el que yo creo que es sidra de Asturias, clarísimamente. De hecho, la candidatura se basa básicamente... No, en la candidatura uno de los elementos importantes que pusimos a resaltar, como la gente sigue haciendo sidra en casa. Correcto. Como hay lagares domésticos que siguen fabricando y como ese sustrato de lagares domésticos permeabiliza gran parte de la región. Entonces, claro, forma todo parte de la cultura sidrera. Sí, no, pero yo buscaba un poco ese espacio de convivencia, digamos, en esta sociedad moderna, no veo que entiende los inputs que se les da, que todo el mundo es muy sensible a los Hombre, claro, cada uno... Que tenemos nosotros que articular, es decir, cuando tú, por ejemplo, te sientas y hablas de esa cultura, está claro que la sidra hecha en casa es sidra. No, por supuesto. Pero todo el mundo tiene que saber, esto es una opinión que os hago a todos también, porque es cierto que la sidra de Asturias DOP no permite el uso de esa palabra junto a eso, a nadie. No, hombre, y la sidra de Asturias DOP no podría surtir la demanda. De Asturias puede poner Asturias después de sidra, para que os deis una idea. ¿Sabes? O sea, esto es un poco sangrante que nosotros mismos nos podamos disparar unos a otros, ¿no? Entonces, yo creo que sí que deberíamos de buscar una manera de encontrarnos cómodos. No. En el expediente no hay ningún tipo de duda. Yo supongo que... Yo no sé si ya lo hizo público la UNESCO, ¿no? O no lo hace público hasta después. Porque el vídeo ya se puede ver, pero creo que se va a poder... Pero después de la declaración sí que se puede ver el expediente. Y uno de los puntos fuertes que trabajamos muy intensamente además, porque a nivel de comunidad, a nivel
generacional, era una de las cosas que la UNESCO más mira. Es que yo así lo entendía, Luis, pero yo me estoy dando cuenta ahora mismo de que hay que andar con mucho cuidado cuando se habla... Sí, pero bueno, Pues esos ya son temas que... Sí, pero nos toca a todos, ¿no? Nos Sí, toca a todos. Sí, con esta cuestión del label, de la DOP y del uso exclusivo por parte de quien la comercializa. El label y la DOP acaba constituyéndose como un bien común de todos los asturianos. La cuestión está que quien lo vaya a utilizar de forma comercial se tiene que ajustar a lo que determina el pliego de condiciones y a que tenga licencia de comercialización y a que cumpla, o sea, lo que el club digamos, pero la utilización del label como tal, bien común de todos. A ver, un pro común. Otra cosa es que haya un celo excesivo a la hora de ver qué usos se tienen de esa expresión o de esa proposición. Yo sé que tú te duele mucho, igual que a mí por el tema del Museo de la Sidra, que se cuestiona poder decir bien Museo de la Sidra de Asturias, ¿no? Eso yo creo que esos son excesos yo creo que, a ver, no quiero hacer nada peyorativo hacia las instancias burocrático-administrativas, legislativas y demás, pero yo creo que hay un exceso en relación con la sidra casera. A ver, a nadie se va a perseguir porque la expresión que utilice de que la subsidra y es sidra asturiana, nadie, o sidra de Asturias, nadie da, porque no hay un uso del label, no hay comercialización, el uso es doméstico y no comercial. Pero a ver, hay que tener en cuenta la importancia de ese label como bien común, como pro común, y ahí entran temas de la propiedad intelectual, entran temas... Ahí esto daría para otros formas. Sí, pero bueno, suena tu conferencia. Joan, y Luis, yo lo saco un poco. Yo creo que estamos todos caminando en un espacio común, pero estamos limando eso, que es algo importantísimo, pero creo que es bueno que todos sepamos esta contradicción tan absurda entre dos cosas que estamos según todos dentro de lo mismo. Esto tenemos que hablar cara al exterior con un discurso un poco común en el que todos cojamos, ¿entiendes? De manera cómoda, ¿no? Es que además yo creo que el museo nace como un nombre, sí, el Sí, Museo de la Sidra de Asturias, nosotros no tenemos problema porque es anterior a la... Sí, el Museo Nacional 97. Pero yo no hablo de mí, hablo también de la sidra casera, hablo de un montón Sí, de sí, cosas sí. que todos sabéis, festivales de sidra que no tienen ese ámbito, pero que parece que ahora Asturias y sidra no pueden ir juntos jamás en la vida, si no es en el ámbito de la DEP. Entonces, yo creo que eso nos va a hacer un flaco favor a la hora de nosotros explotar, entre comillas, este Deberíamos recurso. remar en la misma dirección y hacer cierta permisibilidad, ciertas cosas. Yo creo que con el tiempo, Sí, no encajaremos. creo que haya ningún mayor problema, Sí, porque tampoco. queda claro que es sidra de Asturias, ¿no? Yo tampoco, yo creo que acabaremos encajando. Bueno, encajaremos a base de intentarlo. Si no lo hablamos, no. Esto me lleva también al debate, yo soy economista, al debate del precio, ¿no? Que es otro de los clásicos, que cuando sube 10 céntimos aquí se monta una escandalera. Pero ya nos hemos acostumbrado a pagar más por la sidra buena. Por la sidra, al menos, como la DOP, quito lo de buena, puede ser tan buena como la otra. Pero sí que pagamos ese precio de más, y eso que era un tabú hace no tanto, pues hemos avanzado. Pero es que un poco más atrás no teníamos ni etiqueta en la botella, es decir, hemos dado muchos pasos y muy importantes en 30 años. Es decir, veámoslo así, yo creo que sí, y efectivamente este no creo que sea Tú ten en cuenta que la sidra es un producto de lujo a precios populares. Sí, totalmente. Porque Totalmente. una botella lleva aproximadamente 1 kilo de manzana. O sea, el coste de materia prima de la sidra de Asturias es de los costes más altos que hay. Te lo van a echar 6 veces, a su temperatura correcta, bien servido. Y si te echo una Coca-Cola con un poco de hielo así, te voy a cobrar prácticamente lo mismo. Exacto. Bueno, a volumen de líquido lo mismo. 100% de acuerdo. Entonces, si no hubiera una comunidad
Por que ahí, se identificase con esta cultura. ¿Tú crees que algún hostelero por ahí es iba donde yo creo que podemos trabajar enganchar a esto? nuevos consumidores. Y luego el precio de la sidra, es que la sidra es barata. Eso es. Claro, tiene esa ventaja y es inconveniente, pero bueno, tú puedes encontrar en la misma sidrería, en una zona turística de aquí, con 30 céntimos de diferencia, una sidra muy cuestionable y una de las que yo considero mejores sidras de Asturias, y te la van a ofrecer. Entonces eso también lo hay que cuidar. Eso también lo hay que cuidar. O la figura del escanciador, que salga de una vez la categoría profesional, la formación, que se frenó con el tema de la pandemia, no volvió a aflorar por ahí, que ya estaban los ciclos formativos preparados para ofertar en Gijón y en la Felguera. Enfermedades profesionales vinculadas al escanciado, que no es lo mismo ser camarero de cafetería que hacer eso. Bueno, hay muchas cosas todavía que se quedan dentro de la historia de la sidra. Yo llevo años, digamos, naguando, porque quiero expurgar la documentación del 18 y la parte del 19 que me falta. Pero no tengo medios. No tengo medios. Estoy viviendo de rentes, estoy sacando la parte de sidra actual, estoy publicando todo en Estados Unidos y en Inglaterra, y aquí no hay manera de que nos lo traduzcan. Pero bueno, hay que seguir trabajando, no queda. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Benito, por